bendiga de manera muy especial a nuestra hermana Mech, ¿verdad? Por esas oraciones, por esas bendiciones. Dios bendiga a nuestro ministro y pastor, Nido de Jesús Quesada, a su esposa, a sus hijos, cada uno de los ancianos, a nuestra superintendente Carmen Arelis y a cada hermano de la iglesia que nos acompaña en esta hora. También a todas las familias que en esta noche van a compartir o posteriormente a través de las redes sociales. Hoy tenemos el estudio bíblico número 18, que lleva como título Misericordia sin límites, del tema trimestral, relevancia de los profetas menores para hoy. El estudio bíblico número 18, la base bíblica está en el libro de Jonás, uno de los profetas menores, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Para los que no tienen este material, que es el que usamos, nuestra congregación Hebreo 11, para las enseñanzas bíblicas de la escuela bíblica, pueden buscarlo en la Biblia y los versículos están de manera continua. Así que puede usar también la Biblia, libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Como quiera, yo lo voy a tener en la pantalla también para el que no tenga el material ni tenga su Biblia pueda ir con nosotros. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Padre, te amamos y te bendecimos y te glorificamos. Te presentamos la enseñanza que tú, mi Señor Dios, determinaste para esta hora, para este día, para esta noche. Gracias, Padre Santo, por el privilegio que me das de poder, mi Señor Dios, expresar tu palabra. Ordena cada pensamiento, ordena, mi Señor Dios, cada acción que vaya a acontecer en esta hora por medio de tus palabras. Que seas tú llevando de nuevo, que seas tú preparando el corazón y la mente de cada oyente, constituyéndolo en una tierra fértil, ávida de la semilla, para que cuando ésta caiga, mi Señor Dios, pueda ser entendida de tal manera que pueda producir fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El pensamiento central, mis queridos hermanos, dice que el amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. El amor de Dios no se limita, no tiene un cerco solamente para los buenos. El amor de Dios es extensivo. Imagínense nosotros
lo que hoy en día profesamos esta fe, lo que tuvimos esa gracia tan especial de poder conocer a Dios a través de la palabra escuchada, a través de la palabra oída, a través de ese poder que es el evangelio en los labios, en la boca de alguien que primero que nosotros fue llenado de esa gracia. Y cuando esas palabras salieron de esos labios, pero con el denuedo y el poder de Dios, y llenó nuestras vidas, en ese preciso momento, ese amor de Dios no estaba limitado solamente al que llevaba la palabra, al que había sido restaurado, sino que fue extensivo a nosotros, que le escuchamos cuando en ese momento éramos enemigos de Dios, cuando en ese momento le habíamos dado la espalda a Dios y cuando en ese momento habíamos caminado sin rumbo de apartado de la soberanía del Señor. En ese momento, cuando no éramos buenos, que llegó esa palabra, ese amor no tuvo límites para con nosotros. ¿Cuánto bendice? Por eso es que cada día hay una nueva oportunidad de que cuando la palabra del Señor se expresa, se da a conocer, ese amor rompe barreras. Y si ese corazón y esa mente está fertilizado, está preparado, no quizá por nosotros, quizá por muchos primeros que nosotros, que empezó a trabajar ese terreno. Y ese terreno empezó a constituirse en una tierra fértil. Y que quizá cuando nosotros llegamos en ese momento y dimos la palabra, entonces empezó a producir. El amor de Dios no se limita únicamente a los buenos. Va más allá. Va a aquellos que no son buenos todavía. Porque la parte de bueno es lo que Dios hace en la vida de nosotros. No hay ningún bueno, dice la palabra del Señor. Bueno, nada más el Padre que está en los cielos. Ahora, lo que el Padre creó a través de Cristo Jesús es lo que nos hace bueno. Mateo 9:10, cuando el Señor le hace el llamamiento a Leví, que era un empleado de saqueo, que eran los encargados de cobrar las rentas, los impuestos al pueblo, de una manera arbitraria y por la cual se enriquecieron y eran odiados y repudiados por el pueblo. Cuando el Señor le hace el llamamiento a Leví, mucha de la gente se sorprende porque el Señor a partir de ahí entabla una relación con Leví, con Mateo, y posteriormente Leví empieza a hacer llegar a todos sus amigos al Señor, de tal manera que el Señor se reúne a comer y a cenar con ellos, y el Señor empieza a enseñarles la palabra. Y mucha gente empezó a murmurar y a criticar esa acción y a externar esa inconformidad. En Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y cuando el Señor decide llamar a los pecadores, cuando el Señor decide establecer una serie de acciones que emanan del pensamiento del Padre, porque lo que el Señor vino a hacer es simplemente la voluntad del Padre, ya está estableciendo un amor que no se limita simplemente a los buenos, sino a aquellos que son pecadores. Porque el sano no tiene necesidad de médico. El punto focal del ministerio de Jesús, el punto focal de la intención del Padre es que los pecadores se vuelvan al arrepentimiento y puedan asirse de la misericordia del Todopoderoso, para entonces llegar a ser buenos. El Señor tiene un cuidado especial de los buenos. El Señor pone de su Santo Espíritu en nuestras vidas, pero el Señor anda detrás de los pecadores. El Señor no hace una fiesta en el cielo por un bueno. Ahora, sí la hizo cuando no era bueno, cuando Él no lo había instituido en su gracia. El texto áureo dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Se convirtieron de su mal camino.
Y aquí viene una palabra que quiero explicar. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Yo quiero establecer aquí un contexto de algunas palabras para que entendamos. Y se arrepintió. La palabra de Dios dice en la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Aquí nos dice que se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría. Esa palabra arrepentirse viene del hebreo shuv, que esta es una raíz primaria que significa volverse, alejarse, generalmente retirarse. O sea, cuando aquí habla de que y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, fue que se volvió. No es que Dios dijo, cónchale, esto o lo otro, o hice esto, está mal. No, 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 no. Sino volverse de esa decisión. Ahora, del mal que había dicho que les haría, el Señor no le hace el mal a nadie. Cuando habla del mal que había dicho que les haría, recuérdense que toda desobediencia tiene una consecuencia. Dios lo que hace es que libra de la consecuencia, o Dios lo que hace es que permite la consecuencia en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, todas las cosas están en la potestad del Señor. Él puso la vida y la muerte delante de nosotros. Ahora, los que elegimos somos nosotros, si la vida o la muerte. Si elegimos la vida, vamos a tener a Dios. Si elegimos la muerte, vamos a tener la consecuencia de esa muerte, tanto física como espiritual. Si elegimos lo eterno y lo temporal, cuando sembramos para lo eterno, dice la palabra, que vamos a cosechar por medio del espíritu muchísimas cosas. Ahora, cuando sembramos para la carne, para lo físico, vamos a cosechar corrupción. Todas las cosas están ahí. Cuando yo cometo una acción contraria al reino, va a venir una consecuencia a mi vida. Pero no es que Dios quiera esa consecuencia. Están puestas ahí. Están puestas ahí. Nosotros somos las que determinamos qué llega a nuestras vidas. Entonces, cuando Dios habla aquí de arrepentirse, no habla de ponerse la mano en la cabeza, sino de volverse específicamente. Jonás es uno de los profetas menores, cuyo nombre en el original significa paloma. No aparece con pares, por ejemplo, igual como Abdía y los demás que predicaron contemporáneo a otros o pudieron hacer camino juntos. No parece sin compañero. En cuanto a su propósito primordial, no parece haber sido el predicarle a Israel. Solamente tenemos en él que va a Nínive. El Señor lo llama para que vaya a Nínive y predique. No hay contextos bíblicos que digan que, por ejemplo, Jonás predicaba, era profeta en Israel. El Señor lo ordenó ir a Nínive a prevenir al pueblo que iba a destruir la ciudad. En vez de obedecer a Dios, Jonás se embarcó para Tarsis. Surgió una gran tormenta y Jonás pidió a los hombres que lo tiraran por la borda, pues él era la causa de la tormenta. Posteriormente Dios preparó un gran pez para que lo tragara. Finalmente se arrepintió y Dios hizo que el pez lo vomitara en tierra. Aprendería su lección. Posteriormente fue a Nínive, previno a los ninivitas que serían destruidos, por lo cual ellos se arrepintieron. Jonás se considera un símbolo de Cristo porque permaneció en el vientre de Pres 3 días, así como Cristo permaneció 3 días en la tumba. El Señor mismo hizo alegoría de esa situación. Se distingue de todos los demás libros proféticos, ya que se trata de un relato didáctico. Narra una historia de un profeta recalcitrante, por decirlo así, que lo primero que quería era sustraerse de su misión y posteriormente se lamentó ante Dios por el éxito que tuvo su predicación. Eso nos da a nosotros entender la actitud y quizá el carácter de Jonás. Y por cualquier cosita lo que quería era morirse. Que Dios lo matara, hasta por un dolor de cabeza. Recuérdense que el título de hoy es Misericordia sin límites.
Y la misericordia del Señor se muestra no solamente al pueblo que Dios quiere que se vuelva, sino también al profeta que Dios envía. Es una misericordia extensiva. Jonás prefería que Dios lo matara. Hoy el corazón del que va a salvar más de 120,000 vidas, el corazón del que va a llevar el mensaje de la vida, era que Dios lo matara antes de que él le advirtiera. Dígame si eso no es misericordia. Y no estamos hablando de alguien que se le acercó a un hermano que le dijo que Dios dijo que dijera. Ni alguien que tuvo un sueño. Fue alguien que literalmente el Señor tuvo una relación personal con él directa, que le dio un mandato directo y hacía cosas soberanas con él de manera directa. Y así como quiera, bajo esas circunstancias, Jonás tenía un corazón que prefería morirse antes de que llevar vida a ese pueblo. Y después, más adelante, vamos a desarrollar un poquito ese contexto. El libro afirma que las amenazas, rompiendo con una interpretación estricta de la profecía, el libro afirma que las amenazas, incluso las más graves, son la expresión de la voluntad misericordiosa de Dios, que no aguarda más que la manifestación del arrepentimiento para conceder su perdón. La misericordia es el resultado del arrepentimiento. El arrepentimiento, y esto lo hemos dicho en clases anteriores, hermanos, y es bueno que siempre entendamos esta parte, y a todos los hermanos y amigos que nos escuchan, la llave que abre la puerta de la misericordia es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay misericordia. Para el perdón de los pecados y esa misericordia se extienda, te cubra, tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un confesar el pecado y tiene que haber un apartarse del pecado. Tiene que haber un volverse a Dios. Es imposible que haya un perdón de los pecados, que haya un establecimiento de la misericordia cuando tú y yo estamos de espalda a Dios sin la intención de volvernos. Así, perdóname, Señor, pero de espalda totalmente al Señor, sin la intención de volverse. No hay misericordia en tal sentido. La misericordia viene con el arrepentimiento. Cuando aquí habla de que la misericordia no tiene límites, nos habla de que no hay pecado que pueda acercar y estrechar la misericordia. La misericordia abarca todo. Es extensiva. No hay cantidad de personas ni hay cantidad de pecados que puedan estrechar la misericordia. No. Todas las personas que vengan al arrepentimiento, no importa la cantidad de pecados que tenga, la misericordia lo cubre, no tiene límites, pero tiene que haber un arrepentimiento. Hay tres objetivos. Primer objetivo dice, comprobar que Dios es misericordioso en gran manera. Comprobar que Dios es misericordioso en gran manera. Y como ejemplo tenemos el pueblo de Israel. Todavía el Señor nos envía a cada uno de nosotros a que debemos de orar constantemente por Israel. Y lo ama. Y las bases de la Nueva Jerusalén están con el pueblo del Señor. Y tronos serán instituidos del pueblo del Señor. Dios ama a su pueblo. Y vemos como desde que lo sacó de Egipto hasta el día de hoy, el pueblo de Israel constantemente se vuelve del camino del Señor. Incluso en todos los jueces vemos cómo le daban la espalda a Dios y Dios tenía que levantar otro juez y otro juez y otro juez. Y llegó un momento en que el pueblo dijo, no, ni siquiera queremos jueces y ni siquiera queremos tener a Dios como rey. Danos un hombre normal. Y ahí empezó entonces la situación. Entonces, esa misericordia de Dios es en gran manera. Siempre está ahí, esperando que alguien clame, esperando que alguien confiese, esperando que alguien se aparte para entonces establecerla. Considerar que por su gran amor, Él no quiere que nadie se pierda. Considerar que por su gran amor, Él no quiere que nadie se pierda, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí viene la misericordia. De que viene el arrepentimiento, de una vez viene la misericordia. Cuando el Señor perdona a través de su misericordia, habla de aquí, que es por su gran amor. Y según Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13,
cuando habla del amor, una de las características del amor es que no guarda rencor. Cuando el Señor perdona un pecado, el Señor no guarda el rencor por ese pecado que tú cometiste o por la vida de desobediencia que tú viviste. Cuando el Señor perdona, perdona. El amor cubre todas esas cosas. No es fantasioso, no se envanece, no guarda rencor. Responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Pablo decía que a él se le había impuesto necesidad de predicar el evangelio, de enseñar las buenas nuevas. Y Pablo decía, ay de mí si no lo hiciera. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, hemos recibido esta gracia muy especial. Aunque usted vea lo que ve, hermano, la palabra de Dios a través de sus labios, la palabra de Dios a través de su conducta y actitud, la palabra de Dios a través de sus acciones, incluso hasta a través de su caminar, crea situaciones positivas en las personas que están alrededor suyo, donde quiera que usted esté. Es una responsabilidad que tenemos, porque nosotros somos producto, fruto de eso. Y cuando el árbol da el fruto, la semilla cae y es para llevar, para crecer y llevar más fruto, como dice la palabra del Señor. Entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos, sí o sí. Esa gracia fue depositada y tenemos que hacerlo por encima, escuchen esta parte, hermano, muy importante, de nuestros sentimientos, de nuestras deducciones. Si creo que está bien, si creo que está mal, está por encima de esas cosas. ¿Ustedes creen que a Dios le importaba cómo Jonás se sentía cuando lo mandó a Nínive a predicar? En el sentido de que en el contexto histórico, Nínive, que pertenecía a Siria, eran enemigos acérrimos de Israel. Durante mucho tiempo hubo muchas situaciones de conflicto y literalmente, históricamente, era un pueblo sumamente violento. Relatos históricos hablan de que despellejaban a la gente, aún esta persona estando vivo. Eran muy violentos y habían causado mucho daño a Israel. Entonces Jonás ve a este pueblo como un pueblo sanguinario sobre el cual Dios no tiene que tener misericordia por los males que le ha causado al pueblo del Señor. Pero la misericordia de Dios está por encima del sentimiento de cualquier hombre. Porque Jonás es uno. Y el poder que él llevaba en sus labios representaba más de 120,000. Si tiramos los numeritos, creo que los sentimientos de Jonás estaban muy cortos. Entonces, hay una responsabilidad con cada uno de nosotros. Independientemente, wow, es que esa persona es tan difícil y tan duro de... No, es que si el Señor envió, hermano, es que esa persona es rica y yo no me atrevo a predicarle, me va a juzgar. Es que lo que esa persona pueda pensar de ti no está por encima de lo que Dios va a establecer en la vida de esa persona a través de la palabra. Eso le pasó una vez a la persona que, coronel de la Fuerza Aérea, se llama Ivo Alonso Rijo Cedeño, que me dio a Cristo y me lo enseñó, me lo mostró. Y una vez el Señor le dijo que hiciera una compra de 5,000 y pico de pesos. Cuando esos 5,000 y pico de pesos era de mucho valor. Y se la llevara a una persona que vivía en una casa, en una mansión. Y él decía, pero ¿cómo es posible, Señor, que tú me envías a mí de lo poco que yo tengo a hacer una compra para llevársela a esa gente que vive en una situación, o sea, en una mansión? Y él estaba confundido, no sabía qué hacer. El sistema es que él dejó de lado sus prejuicios, dejó de lado sus emociones, hizo la compra y se la llevó, tocó la puerta, la persona abrió, él con mucho miedo, mucho temor, le dijo, mire,
el Señor me dijo que le entregara esto. Usted me disculpa, porque quizá hasta lo que compró no era quizá lo que esa persona comía. Y la persona se echó a llorar. Él me cuenta, el comandante, que esa persona estaba en el mundo de cosas ilícitas y que él le había prometido ese día, cansado de ese mundo, un mundo de muerte, un mundo de perversión, un mundo de males. Ese día esa persona se había arrodillado y le había dicho a Dios que lo sacara de ese mundo, que le diera con qué sustentarse para él salir de ese mundo. Entonces, la respuesta quizá a esa oración de esa persona fue que el Señor le mandó a alguien que le ponga alimento, para que él viera que él había escuchado esa oración. Pero imagínense si el sentimiento de él, de impresión, de wow, ¿cómo que yo voy a tomar de esto para llevar a una persona que tiene mucho más que yo? Empieza y no cumple esa misión. Entonces esa persona no hubiese visto una oración contestada y entender que él, aunque era malo, la misericordia de Dios había abierto el cerco basado en esa oración para entonces transformar su vida y cambiarla. Entonces, responsabilizarse por anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Tenemos que tener siempre esa parte. Miren esto, hermano. Ahí en su pantalla, su celular, está Nínive, que está a 800 kilómetros de Israel, una distancia muy considerable. Los que viven en Santiago saben que de Santiago a Santo Domingo, a la capital, hay aproximadamente 170 kilómetros. Ahí estamos hablando de una distancia de 800 kilómetros. Era bien lejos hacia donde Jonás tenía que ir a predicar, a llevar el mensaje de la salvación, a hablar la profecía que Dios le dijo que hiciera. Pero ¿qué decidió Jonás? Jonás decidió tomar un barco, pagar su pasaje e irse a Tarsis, que queda en España, a 3.200 kilómetros. Jonás dijo, en vez de yo irme a Nínive, voy a descender a Jope y ahí voy con mi cuarto. Nadie me lo dio, ni lo pedí, ni de ofrenda. Estos son míos. Y pagó su pasaje, dice la palabra. Y pagó su pasaje. Y cogió un barco hacia Tarsis, en España, a 3.200 kilómetros, al otro lado del continente. Con la intención de escapar de la presencia de Jehová. Parece que él no había leído los salmos de David. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si tomare la sala del alba y allá estás tú. Bueno, parece que no estudió esa parte de la Biblia. Sobre que no importa donde nosotros estemos, la presencia del Señor va con nosotros. Y la presencia del Señor va con su palabra. Jonás iba preñado de vida, mis hermanos. Dios mío. Miren, el Señor permite todas estas cosas y permite que se plasme en ese canon bíblico, en esos libros seleccionados para ponerlo ahí, para que nosotros entendamos cuán grande es la misericordia de Dios y cuán grande es el amor. Usted sabe lo que es Jonás ir preñado con su boca, mis hermanos, con una oración de 8 o 7 palabras. Ir preñado de vida. Salvar toda una ciudad. Más de 120,000 personas con todos sus habitantes en una oración como de 7 palabras. Y esa persona querer irse a 3.200 kilómetros de ahí, mejor. Y aún así Dios, en el capítulo 3, cuando leímos, le da una segunda oportunidad a un hombre con el corazón así. Porque el Señor va más allá de los sentimientos. El Señor va más allá de la situación personal. El Señor lo que mira es vida y vida en abundancia. Tanto del emisor como del receptor. Tanto del que la lleve como el que la va a recibir. Y Jonás quería irse hacia Tarsis. Toma un barco, mis hermanos, y en esa situación el Señor levanta una gran tempestad, de manera que todos los marineros que estaban en ese barco empezaron a clamar a su Dios, cada uno a su Dios, y Jonás, que estaba dormido adentro, va y lo busca y le dice, mi hermano, mire lo que está pasando, estoy parafraseando, mire todo lo que está pasando, usted está durmiendo, venga y clame al Dios suyo también, porque aquí lo que se está en clavadera es. Y vamos a echar suerte para ver quién es que está con la maldición, porque esto no es normal.
Y empezaron a botar cosas y tira cosas y tira cosas. Y Jonás, que vuelvo y le digo, tenía preñado de vida en sus labios, con una oración como de 7 palabras, y lo que proclamaba entonces era la muerte. No soy yo el problema, tírenme. Y lo tiran al mar. Y en el mar viene un pez y se lo traga. Y a los 3 días clamó al Señor para que el Señor lo guardase nuevamente. Y Dios mandó a un pez a que lo vomitara nuevamente en tierra. Y ahí sí. Entonces, luego de ahí, el Señor por segunda vez vuelve y le habla. Y entonces aquí viene ya la parte que vamos a estudiar en esa segunda oportunidad. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nínive era una de las ciudades más extensas, más grandes que había. Ahí Dios lo mandó. Y se levantó Jonás. Dios le dijo, levántate, y se levantó. Está obediente ahora. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. La maldad ya había subido hasta el trono de Dios. Y aquí el Señor manda decirle a Nínive un ultimátum. Ya el Señor puso fecha, ya el Señor puso día a la destrucción de esa ciudad. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Lo que nos da a entender a nosotros que esta ciudad, Nínive, por la relación de odio que quizás tenía con el pueblo de Dios, porque según el pueblo de Israel, Dios había utilizado a Nínive, había utilizado a los asirios como el látigo que castigaba a su pueblo, de manera constante. Este pueblo creyó a Dios, porque solamente Jonás tuvo que decir esa palabra. De aquí a 40 días, Nínive será destruida en el nombre de Dios. Y todo el pueblo creyó en ese nombre, sobre el cual Jonás proclamaba esa profecía. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Todo el mundo entonces escuchó ese clamor y se integró a agradar al Señor. Y empezó entonces una reunión de todas las personas de ese lugar, desde el mayor hasta el menor, vistiéndose de cilicio, proclamando ayuno. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Si no fuese porque la misma palabra dice que es en Nínive, que es una tierra extranjera, nosotros podríamos pensar que es de Israel que se está hablando. Porque entonces estaban estableciendo todos los sacrificios de rigor para agradar a Dios en un momento determinado o para presentar delante de Dios un arrepentimiento genuino conforme a cómo se hacía en ese tiempo. E hizo proclamar el rey y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua. Y ahí todo el mundo ayunó. No solamente el rey, sus grandes, todos los hombres, todas las mujeres, todos los animales. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y entonces el rey proclamó ese ayuno de manera general a todos los hombres y mujeres, e incluso que los hombres y mujeres vistieran de cilicio hasta los animales. No le dieran de comer, ni le dieran de beber. Pero lo más importante, no solamente el sacrificio. El sacrificio era simplemente una acción externa, visual, conjunta,
del arrepentimiento. Pero él dijo también, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. O sea, que esas personas cuando se levantaran del cilicio, cuando se levantaran del clamor, cuando se levantaran de la ceniza, cuando empezaran sus actividades, cuando empezaran a caminar, cuando empezaran a sociabilizar, tenían que demostrar lo que habían clamado, lo que habían ayunado, lo que estaban en silicio, en acciones limpias y correctas delante del Señor. Tenía que haber una conversión. Y la conversión se da a conocer a través de las acciones, a través de las palabras, a través de los hechos. Cada cual, conviértase cada uno de su mal camino. No solamente en el sacrificio, sino también la conversión, la acción. El cilicio, para los hermanos que no son cristianos que nos escuchan, era un tejido burdo, hecho generalmente de pelo de cabra. No de algodón o de lana como las ovejas. Era de pelo de cabra. Y la cabra tiene una peculiaridad, que el pelo de la cabra no es sedoso como las ovejas, es puntiagudo, puya mucho. Es muy incómodo. Tenerlo es muy incómodo en sí. Se llevaba en señal de duelo o de aflicción y era usado con frecuencia, sino habitualmente por los profetas o por los esclavos. Juan el Bautista llevaba siempre un traje de pelo de cabra, daba siempre en silicio. La vestimenta se parecía probablemente a un saco hendido por delante y con abertura para la cabeza y para los brazos. Entonces la gente cuando se vestía de silicio era con un traje muy incómodo, era incómodo de llevar. Entonces el rey dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí, como decía al principio, vemos la palabra arrepentir en la misma cita bíblica, pero con dos contextos diferentes, con dos enseñanzas diferentes. Desde el punto de vista del español, de nuestro lenguaje, arrepentirse es un verbo que tiene un solo uso. Ahora, desde el lenguaje hebreo, entonces son palabras diferentes con significados diferentes. En un arrepentirse, que viene del vocablo nakchan, significa suspirar, respirar fuertemente, lamentar, compadecerse, consolar. Mientras que hay otro arrepentirse, que es volverse del pecado, generalmente. Entonces, cuando aquí específicamente, en Jonás 3:9, que el rey dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí el vocablo que utilizó en este caso fue nachán, que es compadecerse, es consolar. Cuando él habla, ¿quién sabe si se volverá y se compadecerá de nosotros, de nuestra situación para perdonarnos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron, mis hermanos? ¿Qué dice ahí? Que se convirtieron. Entonces, escuche esto. Todos los hombres, desde el mayor hasta el menor, proclamaron ayuno. Todos los hombres, y cuando hablo de hombres, están incluidas las mujeres. Todo el mundo se vistió de cilicio, aún hasta los animales, dice la palabra. Todos ellos se sentaron sobre ceniza y proclamaron ese ayuno. Hasta las bestias dejaron de comer y dejaron de beber, porque no se le daba. Pero lo que Dios vio fue que se convirtieron. Se convirtieron. Hubo una transformación. Hubo un cambio. Porque cualquiera puede hacer un sacrificio.
Cualquiera puede ayunar. Y es bonito, porque son herramientas que están ahí para espiritualmente fortalecernos. Pero lo que el Señor quiere es obediencia. La obediencia es la aplicación de su palabra. La obediencia es transformar lo leído y lo escuchado en acciones. Y esas acciones que tú realizas conforme a lo que tú leíste o escuchaste, conforme a la palabra de Dios, es lo que te da la conversión. Es lo que la gente hace que te vea diferente. Es lo que la gente expresa cuando tú tomabas y ya no tomas. Cuando tú fornicabas y ya no fornicas. Cuando tú robabas y ya no robas. Hay una conversión que lo determinan tus acciones. No un sacrificio X, sino la aplicación y la obediencia a la palabra del Señor. Ellos hicieron todas estas cosas. Proclamaron ayuno sobre ceniza, silicio. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Esos pecados que habían llegado hasta el trono de Dios, esa maldad empezó a decaer y a prosperar la bondad como consecuencia del perdón de los pecados y la misericordia extendida de Dios sobre su vida a través del arrepentimiento. Y ese arrepentimiento y esa humillación delante de Dios y ese clamor que el rey dijo que debían de hacer provocó en ellos una restauración por el perdón de Dios que dio como resultado su conversión. ¿De qué? Del mal camino. Se volvieron del diablo a Dios, de la maldad a la bondad, del odio al amor. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y se volvió Dios al igual que ellos. Y no permitió la consecuencia que sus acciones iban a provocar sobre sus vidas. Ezequiel 33:11 dice, diles, el Señor hablando, Jehová, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Yo no quiero, dice Jehová, yo no quiero que el impío muera en su condición de impío. Yo no quiero que el impío, por el hecho de estar apartado de mí, muera en esa condición. No, yo no quiero castigarle. Yo no quiero que las consecuencias de sus actos lleguen a su vida. Yo lo que quiero es que el impío se vuelva de su camino. Establecer los siervos y las siervas que le ayuden a volverse a través de la palabra. No quiero que la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestro malo camino, porque moriréis, oh casa de Israel. Ustedes ven cuando Dios repite una palabra varias veces. Es como si Dios en su corazón pidiera un favor. Por eso es que es tan precioso cuando Pablo habla, cuando nos dice que nosotros somos embajadores, que dice, es como si Dios clamara por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Dios clama a través de nosotros esa reconciliación y estableció ese ministerio en nuestras vidas. Y Dios dice, volveos de vuestros malos caminos. Porque yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y ahí establecer entonces esa misericordia que no conoce límites. Padre, te amamos y te bendecimos, te glorificamos. Te damos gloria y te damos honra y damos alabanza. Papito lindo, si hay alguien que esté escuchando, si hay alguien que pudo ser partícipe de la enseñanza de este día, que pueda entender que tu misericordia no tiene límites, que tu amor no está depositado solamente en los buenos, sino que tu amor está ahí también para los malos. Pero para que el malo permanezca en ese camino, no. Para que el malo pueda conocer el amor y la bondad de Dios, la misericordia y el perdón, y pueda volverse de ese camino y venir a la restauración, venir a la gracia, venir a la gloria, venir a ti. Es que tú clamas por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y nosotros te lo decimos a ti, querido amigo, querido hermano, que nos escucha, no importando
lo que tú hayas hecho en tu vida, reconciliado con Dios. Dios clama a través de nosotros que tú te reconcilies con Él, a través de Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor, el Padre, no envió a Jesucristo para señalarte y condenarte por tus pecados. El Señor envió a Cristo para decirte que esos pecados que tú cometiste, Él asume la responsabilidad por ti, si tú vienes a Él. Así que, llégate a esa misericordia sin límites y llégate al amor de Dios. Que Dios le bendiga a cada uno de nuestra hermana Carmen Arelis. ¿Tiene algo que decir para pasarle al ministro? No, amén. Que Dios te guarde, Eddie. Vamos a pasarle al pastor. Gracias, mía Carmen Arelis. Y gracias a Dios por la enseñanza de esta noche. Tan entendible, preciosa enseñanza. Con relación al título, Misericordia sin límite. Yo escribí esta notita. Gracias a Dios por su misericordia extendida para alcanzar a los de afuera y a los de adentro. O sea, la misericordia no solamente alcanzó lo de Nínive, sino que alcanzó también a Jonás, que estaba un poquito rebelde. Decía el ministro, la misericordia viene con el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. O sea, la hay, pero viene ligada al arrepentimiento. Se alcanza, pero con el arrepentimiento. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. La misericordia para la gente que se arrepiente. La bendición sea sobre usted, ministro, que enseñó, y sobre todos los que escuchamos y aprendimos. Que Dios me lo bendiga a todos y Dios me lo guarde.